Perfecto, pues bueno, este, vamos a seguir con la serie. La semana pasada empezamos una serie que se llama A su imagen y semejanza, en donde estamos aprendiendo y estamos recordando los principios de los que nos habla la Biblia, en donde nos muestra cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestra oportunidad de vivir una identidad a imagen y semejanza de Dios. Les platicaba la semana pasada que esto lo estamos haciendo apoyados en la palabra que nos dio el Señor al principio de este año, donde hay una versión de la Biblia que se llama El Mensaje, y en específico en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26 dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y con la capacidad de expresar nuestra naturaleza, ¿sí? Y esto quiere decir que semejanza significa exactamente eso, ahora sí que el actuar con la naturaleza de Dios. Porque muchas veces lo que pasa en nuestras vidas cotidianas es que tenemos conceptos muy equivocados como la humildad, en donde nosotros nos queremos hacer cosa pequeña. Y cuando la Biblia nos enseña que nosotros hemos venido a esta tierra a dominarla, a conquistarla, a amarla, a multiplicarla, y que tenemos que ser grandes, ¿sí? Siempre reconociendo que nuestra grandeza viene de parte de Dios, porque Él es el que se manifiesta por nosotros. Nosotros, dice la Biblia, que hemos venido a ser cabeza y no cola. Y aquel que se hace humilde, queriendo o pretendiendo hacerse pequeño, se hace cola solito, ¿sí? ¿Y quién ve a los de la cola? Nunca nadie ve a los de la cola, ¿sí? Pero todo el mundo siempre quiere ver y todo el mundo quiere ser el primero. Nosotros hemos venido a ser el primero juntamente con Cristo. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿sí? Y ¿quién se acuerda de Pablo? Todo el mundo se acuerda de Pablo. Yo creo que si alguien piensa en apóstoles, el primer nombre que se viene a la mente es Pablo y luego después Pedro, ¿sí? Y lo interesante del asunto es que Pablo nunca conoció a Jesús en persona o físicamente, lo conoció en persona en espíritu, ¿no? Y qué interesante que habiendo sido él discípulo de Jesús, sea aquel apóstol del cual más nos acordamos, porque entendió precisamente esto, que él fue hecho a la imagen de Dios y con la capacidad de expresar su naturaleza, ¿sí? Y voy a empezar en donde acabamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos repasando cómo éramos hechos a la imagen y semejanza de Dios por medio de compararnos con Jacob, ¿se acuerdan? Y cuando estaba preparando el tema del día de hoy, me acordé de un caso muy específico y lo mencionamos la semana pasada, pero se los quiero recordar. ¿Cómo se hizo acreedor Jacob a la bendición patriarcal? ¿Alguien se puede acordar? No, eso fue cuando se la dieron, pero ¿cómo se hizo acreedor? ¿Sí? Uno no, es como esto, si tú te compras un boleto de la lotería, ¿sí? ¿A partir de qué momento eres millonario? ¿Cuando te pagan o cuando te ganaste el premio? ¿Eh? Desde que te ganaste el premio no tienes el dinero, pero millonario ya eres porque es tuyo, ¿no? Es como nosotros decimos, o más bien, mucha gente entiende esto. ¿Cuándo empieza la eternidad? Enrique, ¿cuándo empieza la eternidad? Desde el momento que nacemos. No, la eternidad no empieza nunca ni nunca termina, por eso es eternidad, ¿no? Pero mucha gente tiene la idea de que nuestra eternidad empieza el día que morimos. Porque entonces es cuando vamos a entrar a la presencia de Dios y entonces les digo, entonces ¿a qué venimos a esta tierra? Si no es a vivir en la presencia de Dios. ¿Sí? Nuestra eternidad empieza ahorita. Y si la Biblia dice que nosotros somos herederos juntamente con Cristo, entonces, ¿cuándo somos herederos? ¿Ahorita o cuando nos muramos o cuando Jesús venga o cuando nos vayamos en el ovni? ¿No? Pues ahorita, ¿no? Por eso dice la fe, que la fe es ¿qué? La certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, ¿sí? Si yo me saqué la lotería, pues yo tengo un papelito que me hace constar que soy millonario, todavía no lo veo, pero tengo la certeza de lo que no veo y la convicción de lo que espero, ¿sí? Era al revés, pero sí se entiende, ¿no? Sí, gracias, Anabel. De hecho sí me di cuenta, pero pretendí que ustedes no se dieran cuenta. Ok, entonces, fíjense qué interesante es esto. Cuando nosotros empezamos a actuar de esta manera, tenemos que actuar como Jacob. Jacob, ¿cuándo se hizo acreedor
a la bendición patriarcal? No, cuando su papá se la dio, él ya era acreedor a ella, por eso se la... No. Exactamente. Cuando él compró su bendición patriarcal por medio de un plato de lentejas. Porque ¿a quién le tocaba la bendición patriarcal? A Esaú, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Jacob dijo, yo te doy, porque llegó, imagínense, nada más llegó el Esaú, y luego dicen que nomás la gente es exagerada desde Facebook, pero no, le decía el Esaú, me muero de hambre, dame un plato de ese guisado rojo que tienes. Y le dice Esaú, te lo doy, pero si me das los derechos del hijo mayor, ¿sí? Y entonces, en ese momento Jacob se hizo acreedor a la bendición, ¿sí? Desde ese momento era de él, ¿sí? ¿Y por qué no la recibió? Pues lo vimos la semana pasada, ¿sí? Esto es ambientación, yo lo mandé traer, ¿eh? No crean, a la gente que viene por primera vez, así lo hacemos aquí para que sientan el Espíritu Santo. Sí, sí, traemos aquí, nomás que hoy vinieron varios actores pagados con el mismo papel, nomás era uno. Pero bueno, ¿cómo se llama? Jacob era aquel que no tenía oportunidad y compró el mejor de los boletos. Y a partir de ese momento no iba a haber nadie que se interpusiera entre él y lo que le tocaba, porque Dios es un Dios justo, ¿sí? Dios es un Dios justo. El problema de por qué no recibió la bendición patriarcal Jacob, y lo vimos la semana pasada, fue porque fue disfrazado de otra persona. Si Jacob hubiera ido delante de su padre y le hubiera dicho, padre, yo soy el primogénito porque compré la primogenitura de mi hijo, de mi hermano, Jacob no hubiera tenido más que bendecirle. Isaac no hubiera tenido más que bendecirle, porque hubiera reconocido la verdad, ¿no? Piensen esto, estaban los hijos de Judá, ¿sí? Estaban los hijos de Judá y uno de los hijos de Judá se casa y antes de tener hijos, se muere, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era la costumbre? La costumbre era que el siguiente hermano, ¿sí? El siguiente hermano tenía que tomar a la esposa de su hermano por esposa y tenía que darle hijos, ¿sí? Y había un cuate que se llamaba Onán, hijo de Judá, perdón, hoy traigo los nombres enrevesados. Y este cuate no quería darle hijos a la esposa de su hermano. Y entonces, ¿qué hacía? Todas las noches iba, ¿sí? Y en vez de ir y tener relaciones con su mujer, iba y se masturbaba y echaba la semilla ya en otro lugar y desperdiciaba el lugar de privilegio que le tocaba, porque iba a ser padre por dos, por él y por su hermano. ¿Y qué le pasó? Se murió. Dios le mató a causa de que no quiso cumplir con su propósito. ¿Qué le pasó a Esaú? Esaú, como desperdició la oportunidad que tenía de ser el primogénito y de ser el siguiente patriarca, murió en espíritu. Porque lo primero que hizo cuando se enteró que no podía ser bendecido, hizo un berrinche y se consiguió, no una, 2 esposas de la casa de Ismael. Y de ahí jamás se volvió a levantar. Jamás se volvió a levantar. Pero piensen en esto. ¿Qué le pasó a Esaú? A Esaú le pasó lo que nos pasa a nosotros todos los días, ¿sí? Prefirió lo que quería en ese momento a lo que era verdaderamente importante en su vida. Porque siempre pensamos en no pasa nada, ¿sí? Así le pasó a Eva, ¿no? Eva tenía más curiosidad de saber si realmente se iba a morir si se comía el fruto que en obedecer a Dios. Y Dios les había prometido, imagínense, Adán y Eva tenían, a mi entender, viviendo varios miles de años sobre la tierra, en el mejor lugar de privilegio. Eran los únicos que no tenían que recolectar frutos porque todo lo tomaban. Eran los únicos que no tenían que cazar porque los animales estaban ahí. Bueno, aparte en ese entonces eran vegetarianos, ¿sí? Todo lo tenían de manos de Dios. Y entonces Eva prefirió ir a investigar a ver qué pasaba porque alguien le dijo, no pasa nada. Y Esaú dijo, no pasa nada. Pensó que no pasaba nada,
que él pensaba que a pesar de su pecado, todavía le correspondía la bendición patriarcal, ¿no? Y esto es así como aquellas personas que nunca se han querido acercar a Dios, ¿no? ¿Y qué va a pasar aquel día que se pongan delante de Dios y Dios les diga, oye, pero es que tú nunca viniste a reconocerme a mí como tu Señor y tu Salvador? Y tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, ¿no? Y le van a decir lo mismo que le dijo Esaú y lo mismo que le dijo Eva. No sabía, ¿no? No sabía. Pero vamos a entender las cosas como Dios las entiende. Dios nos hizo a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. La Biblia dice que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, ¿sí? Y Jeremías me emociona porque Jeremías va delante de Dios y Dios va y le dice en el capítulo 3, en el versículo 33, viene y le dice, ven y clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocías. Quiere decir, Dios nos va a enseñar todo, absolutamente todo lo que tengamos que saber si nosotros decidimos saberlo de su parte, si nosotros decidimos poner ese conocimiento, ¿sí?, a favor del reino de Dios. Porque ¿para qué nos van a dar conocimiento que no necesitamos si no lo vamos a poner en práctica? Hay personas, el otro día me tocó conocer una señora, ¿sí?, que ha gastado millones de pesos, y ella vino a confesármelo, millones de pesos ha gastado en alguien que le muestre cuál es su futuro. Y entonces yo le digo, señora, pues es que su futuro era que usted iba a ser millonaria, nomás que ya se lo gastó, ¿no? Eso no hay que decírselo. Y le decía, señora, es que la Biblia nos enseña que aquellos que son considerados amigos de Dios, lo primero que Dios hace es mostrarles el futuro. Dios le mostró el futuro a Adán, Dios le mostró el futuro a Enoc, Dios le mostró el futuro a Noé, Dios le mostró el futuro a Abraham, Dios le mostró el futuro a Moisés. Jesús les mostró el futuro a sus discípulos. La primera señal, ¿sí?, de que somos amigos de Dios es que nos muestran el futuro. La segunda es que tenemos la capacidad de tener todo el conocimiento del mundo. 1 Corintios 12 nos habla de que Dios nos puede dar un don de sabiduría, donde nos puede enseñar a pensar como Él. Y segundo, nos da un don de palabra de ciencia, ¿sí? En algunas versiones de la Biblia dice conocimiento infinito. No, es que hay cosas que solamente Dios sabe. No, la Biblia dice que Dios guardó de nosotros y de aún de Jesús el conocimiento del tiempo de la segunda venida de Jesús y del fin de este tiempo. Pero fuera de eso, todo el conocimiento está para nosotros, para que nosotros ahora sí que actuemos de acuerdo a lo que sabemos y establezcamos el reino de Dios de acuerdo a ello, ¿sí? Porque precisamente de eso se trata la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ahora sí lo dije bien? Ok. ¿Sí? ¿Y qué es lo que esperamos? Pues ahora sí que el cumplimiento de la palabra de Dios, pero no nada más lo que está escrito en la Biblia, sino las cosas que Dios nos revele. ¿Sí? Se los platiqué alguna vez y lo digo porque hay veces que hasta me asombro yo mismo, ¿no? Una vez vino Dios y me dijo, te quiero comprar un coche, y le digo, Dios, no necesito un coche. Y me dijo, pues si no te estoy preguntando, necesito que me pidas un coche porque te voy a dar un coche. Y dije, pues si Dios dice, y entonces se la puse difícil, ¿no? Y le decía, Señor, yo quiero un coche, quiero un Smart, blanco, convertible, con un tridón plata, con los interiores beige, y quiero que me cueste menos de 200,000 pesos. Y le estaba pidiendo un imposible, porque ese coche que yo le pedí a Dios costaba más de 250,000 pesos. Pero Dios ya me había dicho que me iba a dar un coche. Entonces ya los detalles eran asunto mío, ¿sí? Y todo lo que hice fue creerle a Dios, porque mi fe era la certeza de lo que esperaba, de que Dios me dijo que me iba a dar un coche, y la convicción de lo que no veía, porque no veía ni con qué lo iba a pagar, ¿no? A los días, Dios me levanta un sábado en la mañana y me dice, desayuna, báñate, bueno, más bien al revés, báñate, desayuna, ¿sí? Y te espero en la puerta. Así, y cuando bajé me dijo, súbete a un taxi y dile al taxista que te lleve a una agencia Smart. Y yo, órale. Y le digo al taxista, lléveme a una agencia Smart. Y me dice, ¿y eso qué es? Entonces le digo, es así, así. Y cuando llegué a la agencia, había un solo coche en toda la agencia.
Un Smart blanco, convertible, con el trillón plata, con los interiores beige. Y le tomé una foto que hasta el día de hoy está ahí en mi Facebook, ¿no? Y le puse, estoy enamorado, no del coche, estoy enamorado de Dios porque Él me dijo que me iba a dar un coche, ¿no? Llego y entonces había una señorita que hablaba y hablaba y hablaba y le digo, señorita, yo ya tuve estos coches, nomás dígame cuánto cuesta porque me urge saber lo que Dios va a hacer. Y entonces me decía, mira, es que y este coche y hace, y le voy a dar un descuento de no sé qué, Dije, descuento, pues aquí me siento, ¿no? Entonces déjala que hable, ¿no? Para no cesar las largas, de 251,000 pesos, me bajó el precio del coche a 205,000 pesos, ¿no? A 205,000 pesos. Y lo vi y dije, ay, era más del 20% del descuento de lo que me habían dado. Y agarré y le dije, ¿me lo puede dar por escrito? Y me dijo, sí. Agarré, lo doblé, salí de la agencia y le dije, ¿sabes qué, Dios? No lo quiero. Yo te dije que tenía que costar menos de 200,000 pesos. Y no les voy a contar mentiras, hubo un momento en el que se me arrugó y que dije, ay, a lo mejor no estaré tentando a Dios. Pero dijo, pues es que Dios me dijo que me iba a dar un coche. Yo nomás tengo que poner los requisitos para estar seguros que fue Él el que me lo dio y no yo el que me lo imaginé, ¿no? Eso fue un sábado. El lunes llego a la empresa donde estaba trabajando con mi cliente y mi cliente me dice, ¿no te cansas de andar en taxi? Y le digo, no, pues es que tú los pagas, ¿a mí qué me da? ¿No? Y me dice, tú sí sabes que tenemos una arrendadora financiera, ¿verdad? Y le dije, no sabía que la empresa tiene una arrendadora financiera, ¿sí? Me dijo, ¿y sí sabes qué pasa con las arrendadoras financieras? Y le digo, claro, las arrendadoras financieras no pagan IVA. Y que se me prende el foco, ¿no? Le digo, eso quiere decir que si yo quiero un coche de 205,000 pesos, voy a pagar 205,000 pesos menos el 16% del IVA. Y me dijo, ajá. Y entonces hice mis cuentas y dije, aquí está el coche que Dios me prometió, ¿no? Y una semana después andaba yo en mi coche. Y 2 meses después vino una persona y me dio un cheque por el total de lo que yo debía de ese coche. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Y es nuestro trabajo el imitar a Dios y saber todas las cosas que Dios sabe. Tenemos que empezar por la Biblia para saber lo que Dios ya dejó claro y de las cosas que no se mueven. Pero en el momento que nosotros empezamos a usar la palabra como parte del entendimiento y el conocimiento de Dios, nos empezamos a hacer iguales a Él. Estamos hechos a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza. Nosotros somos capaces ahora sí que de desengañar a cualquiera y de demostrarle al mundo, ¿sí?, que Dios existe. La semana pasada volví a ver la película esta famosa que ha estado en el cine, la de Dios no está muerto. ¿Alguien de ustedes ya la vio? Buena película, ¿no? Si no la han visto, véanla. Y la verdad me encantó porque dije, qué pesado para un muchacho como este de la película el tener que demostrarle al mundo un Dios en el cual no cree. Porque pues yo dije, ¿yo qué necesidad tengo de estarle demostrando a nadie que Dios vive? Pues Dios es tangible por medio de mí, o de eso se trata, ¿no? Yo vine a establecer el reino y el reino es tangible por medio de mí. La semana pasada estuve platicando con Julio y con Sheila y me encantó porque me invitaron a su casa y me querían hacer una pregunta de las cuales ellos ya tenían la respuesta porque estaba en su corazón el ayudar a unas personas. Y cuando yo fui a sentarme con ellos, pues yo dije, no sé qué quieren ellos de mí. Si todas las respuestas ya las tenían ellos, porque Dios estaba manifestando en ellos, porque ellos tenían o tienen el suficiente amor para ayudar a estas personas, ¿o no? Y las respuestas están empezando a brotar solitas, porque Dios nos da esa capacidad. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es obvio, el resultado siempre va a ser bueno. Pero tenemos que entender que nuestra prioridad tiene que ser la de Dios, no la de Esaú. Porque hay veces que nos morimos pidiéndole a Dios una señal de lo que quiero ahorita. Y somos capaces de comprometernos a lo que sea, y con lo que sea, con tal de obtenerlo. Y eso es lo peligroso. Eso es lo que nos puede... Esto sigue hablando, ¿no? Esaú todo lo que necesitaba era ser patriarca y estaba a días de ser patriarca y prefirió un plato de lentejas porque se estaba muriendo de hambre, ¿sí?, en vez de pensar,
pronto voy a ser el amo de todo esto y no nada más me voy a poder servir de ello, sino que voy a poderlo multiplicar para que nunca nadie tenga hambre, ¿no? Si yo fuera Esaú, yo diría, cuando yo sea patriarca voy a tener a alguien que siempre tenga una olla de comida lista para que quien llegue siempre tenga algo que comer, ¿no? Yo me acuerdo que así era en casa de mi abuelita, ¿no? En casa de mi abuelita siempre había frijoles y siempre alguien estaba o limpiando o cociendo o comiendo frijoles, pero siempre había frijoles. Quien llegara, lo primero que hacían, te sentaban y te servían un plato de frijoles, tuvieras o no tuvieras hambre y quién sabe cómo terminabas comiendo frijoles con tostadas y todo el mundo era muy feliz. Yo decía, pues así le hubiera hecho Esaú, ¿no? Habría planeado. Pero piensen en esto, porque este es lo que le pasó a Esaú. Esaú tenía temor. Y hemos platicado la diferencia entre el miedo y el temor. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el temor? ¿No? ¿El miedo es a lo desconocido? A lo conocido. Ok, ¿sí? Por eso dice la Biblia, Proverbios 1:7, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. O sea, ¿qué quiere decir? No sería sabio que nosotros le tuviéramos miedo a Dios, ¿sí? Pero si le tenemos temor, el temor es, yo sí sé lo que Dios va a hacer. Eso es temor, ¿sí? Esaú tenía temor. Él te decía, me estoy muriendo de hambre, y él sentía que tenía un hambre tan grande que no iba a haber nada que lo saciara, ¿sí? Y la respuesta a esa súplica de Esaú hubiera sido lo que dice 2 de Tesalonicenses. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino uno de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y fíjense nada más, aquí está una cosa muy interesante. Cuando nosotros entendemos esta palabra, dice, tú no vas a tener un espíritu el cual sepa lo que le va a pasar, ¿no? Es que me voy a caer, y pues me voy a caer. No me va a alcanzar la quincena, no, ese es temor. Es como cuando te metes a una alberca con tiburones. Lorena, si te metes a una alberca con tiburones, ¿qué tienes, miedo o temor? No, temor, sabes muy bien lo que te va a pasar, miedo que no supieras, ¿no? Tienes temor, ¿sí? Porque sabes qué te va a pasar si te metes a una alberca con tiburones, ¿sí? Entonces Esaú decía, yo sé que me voy a morir y soy capaz de entregar cualquier cosa con tal de no morirme de hambre. Tengo tanta hambre que siento desesperación y en mi desesperación soy capaz de comprometer lo que quiera. Eso es lo que el enemigo hace todos los días. El enemigo nos lleva a puntos de desesperación, a donde nos lleva a dudar y nos ofrece la solución a nuestro problema a cambio de nuestra alma. Y a lo mejor no tenemos que hacer un pacto en donde digamos, te ofrezco mi alma. Muchas veces comprometemos nuestra alma, porque ¿qué es nuestra alma? ¿Qué contiene nuestra alma? Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y nos dice, entrégame lo que sientes y entrégame lo que piensas, y yo te quito eso que tienes ahorita, ¿sí? Y entonces empezamos a tener una incapacidad. Cuando le entregamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a Satanás, somos incapaces de dominarlos. Y entonces vienen la esquizofrenia, la demencia, la locura, las alucinaciones, porque hemos entregado nuestra alma a alguien más que las controla, ¿sí? ¿No haces? Tú tienes miedo porque no sabes qué hacer. Pues sí, tienes miedo si no sabes si no te va a pagar, pero la intención es que normalmente, por eso tenemos que conocer a nuestros clientes para tener temor. Así es. Y hay veces que somos capaces de lo que sea, con tal de no sentir eso, ¿no? Pero dice la palabra, Dios no nos dio un espíritu de temor, nos dio un espíritu de poder, ¿sí? Y entendamos esto, porque aquí es donde estamos actuando a la imagen y semejanza de Dios. Poder. ¿Quién representa el poder dentro de la persona de Dios? El Espíritu Santo. Entonces nos dice, el Espíritu Santo que habita en medio de ti es el primero que va a reaccionar. Antes de que tengas temor, te voy a mostrar que yo pongo poder en ti, ¿sí? Y luego la segunda, amor. ¿Quién es el amor en la persona de Dios? Jesús, ¿sí? Te voy a enseñar que ese poder que estoy poniendo en ti, no solamente es para ti, sino es para que sirvas a los demás, ¿sí? Y por último, dominio propio. ¿Quién representa el dominio propio dentro de la persona de Dios? El Padre, ¿sí? Todo tiene una ley, todo tiene un orden y todo tiene
una honra a quien dársela, ¿sí? Porque no es para ti y no es para que tú te gloríes, ni es para que tú te jactes, es para que siempre te detengas y sepas que aquel poder que se puso en ti, que está en servicio para los demás, es para siempre darle gloria a Dios primero, ¿sí? De esto se trata el tener una vida en Cristo. Cuando nosotros actuamos de acuerdo a la imagen y la semejanza de Dios, tenemos que entender que antes que otra cosa hay poder en nosotros, ¿sí? Porque sí se puede, ¿sí? Porque, ¿qué dice la Gran Comisión? Estas señales seguirán a los que creen, ¿no? Y lo primero que dice es, alguien se la tiene que saber, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué quiere decir? Y la gente dice, ay no, que a mí no se me pare, ¿no? Ayer visitaba a alguien y me decía, veo sombras, y le digo, genial, es que se mueven y me están acosando. Le digo, qué bueno. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque es la mejor señal de que Dios está contigo, porque te está permitiendo pararte y ver aquello que los demás no ven, porque Dios ya te dio la victoria. Si los ves es porque los puedes derrotar. Si los escuchas es porque los puedes reprender, ¿sí? Si se acercan a ti es porque tú los vas a echar fuera de ese lugar con el poder que Dios te dio. Eso es lo primero que tenemos que entender, ¿sí? Segundo, tenemos que entender que todo lo que hacemos, aún nuestra capacidad de hacer dinero, aún nuestra capacidad de multiplicar cosas, aún si se nos dio el tejer o el hacer maquetas, ¿sí? Se deben a las demás personas. Las demás personas tienen que ver a Jesús por medio de nosotros. Se tienen que sentir amadas por nosotros. Esa es la capacidad que Dios nos dio. Todo el poder que hay en nosotros es para amar. Y este es el problema. Y se los digo muchas veces a la gente. Cuando mando, a mí me encanta porque yo soy de los que siempre pongo a las personas nuevas a orar, ¿verdad, Julio? ¿Sí? Órale, órale. Y parece que los estuviera yo masacrando. No, yo no sé orar, es que a mí no me sale, es que no, para otra. Yo, no, es que si estás aquí es porque ya puedes, ¿sí? Y porque tienes tú la capacidad y la responsabilidad, no solamente de hablar cosas de parte de Dios, porque eso es orar, ¿sí? Sino que aparte tienes que ponerlo al servicio de los demás. Tienes que amar, poder, amor y dominio propio. Y por último, tienes que reconocer que aquello que acabas de hacer viene de parte de Dios, ¿sí? Por eso me encanta poner a los nuevos a orar. Me preocupa mucho cuando la gente los llevo a los hospitales y les digo, vénganse, vamos a orar por los enfermos, ¿sí? Y lo primero que dicen, ¿y si no se levanta? Y les digo, ¿y si sí se levanta? ¿No? Tenle más temor a que sí se levante. Porque en el momento que tú levantes a un muerto o levantes a un enfermo, en ese momento tienes la verdadera responsabilidad de vivir de acuerdo a las señales que estás siendo testigo. Se los platiqué alguna vez. El día que se casó mi hermano me tocó ir a resucitar a mi vecino, ¿no? Horas antes de la boda de mi hermano estaba yo resucitando a mi vecino. Y el Señor me dice, ora por él, y va a levantarse, y empecé a orar y que se levanta. Y después de haber tenido una muerte clínica declarada, dice el paramédico, este hombre tiene el pulso de un muchacho de 20, ¿no? Órale. Y que nos subimos a la ambulancia y me dice el Señor, háblale de mí. Y entonces le empiezo a decir, don Félix, es que usted, y el hombre empieza a confesar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Y entonces le dije, pues es que si ya te salvó, pues ahora más vale que tenga un propósito, ¿no? Y termina de hacer la confesión de salvación, y le vi en los ojos que este hombre con todo su corazón le había entregado su vida a Cristo. Y entonces ahora me dice el Señor, tócalo para que se muera. Y le digo, no, ¿cómo crees que yo lo voy a tocar para que se muera? Y me decía, tócalo. Y dije, bueno, ¿no? Y se los prometo que hasta cerré los ojos así, ¿no? Y le digo, ya todo está bien, y pum, que se muere. Y entonces me dice el paramédico, ¡usted lo mató! Y yo, no. Pero le decía yo al Señor, y cuando íbamos, porque esto pasó en la calle, y cuando íbamos ya rumbo al hospital, le digo, Señor, entonces, ¿como para qué lo levanté y para qué lo maté, no? Me decía, ahora nada más exprésales el amor. Y fue bien interesante, porque llegamos al hospital, tuvieron que hacerle la rutina de revivirlo, o como si lo pudieran revivir, y entonces llega el médico y los 3 paramédicos y me dice, usted tiene que hablar con la familia y decirles que se murió. Achis, le digo, pues yo, ¿por qué? Le digo, si yo lo reviví cuando ustedes no pudieron,
¿no? Ahora también tengo que hablar. Y escucho parte de Dios y me dice, sí. Y entonces dije, bueno, y salí yo. Le dije, con una condición, le dije, ustedes 3 paramédicos, ustedes 3 enfermeras y ustedes médico, vienen conmigo y van a estar ahí conmigo. Órale pues. Y llegué con la familia. Y entonces yo le decía, Señor, yo ya pasé por esto, yo ya sé lo que se siente que tu papá se muere y que te digan que tu papá se murió. ¿Sí? Así que dame mucho amor. Permíteme hacerlo con mucho amor. Y llegué y se los dije. Y los hice sentirse amados. Antes de que supieran que su papá estaba muerto, los hice sentirse muy amados. Y no por mí. Los hice sentirse amados por Dios. Y cuando les di la noticia de que su padre había muerto, les dije que su padre había muerto en lo físico, pero acababa de nacer de nuevo al reino de los cielos. Y ese día, ahí, sus 3 hijos, su esposa, los 3 paramédicos, las 3 enfermeras y el doctor recibieron a Cristo en su corazón. ¿Sí? Y lo más importante de esto es para la honra y para la gloria de Dios, porque todos entendieron que fue Dios el que se manifestó en medio, ¿no? Yo había sanado un montón de personas antes, el Señor me ha permitido sanar muchísimas personas, ustedes lo saben, pero es una experiencia memorable porque siempre Dios nos dice, no tengas temor, pues ya se había muerto. Cuando yo entré a esa casa, Dios me dijo, aquí hay un espíritu de muerte, y yo sabía que se iba a morir. Y es bien difícil porque Dios todo el tiempo me dice, fulano se va a morir y fulano se va a enfermar. Le digo, bueno, y me da la oportunidad, pero siempre me dice, si yo no te di un espíritu de temor, te di uno de poder. Que en el momento que yo te diga, tú vas a poder hacer lo que yo te diga, de amor, para que las personas no se sientan atropelladas ni por Dios ni por ti. Y dominio propio, para que siempre sepas que todo lo hiciste porque yo te lo dije. ¿Sí? Y esa es una actitud con la que deberíamos de caminar todos los días. Todos los días. ¿Sí? Porque fíjense nada más esto. Lo primero que Dios le dijo a Moisés cuando se encontró con él, fue la instrucción obviamente, pero lo primero que Dios verdaderamente le dijo a Moisés le dijo, yo soy el que soy. ¿Sí? Yo soy el que soy. Y no como la canción, que yo soy el que soy, no me parezco a nadie, ¿no? Sino dice, yo soy el que soy, porque le dijo, todo lo que yo te diga tiene una acción que corresponde a cada palabra que sale de mí, ¿sí? Y piensen en esto, fíjense, el nombre de Dios en hebreo se escribe YHWH, ¿sí? Muchos le dicen Jehová, otros le dicen Yahvé. La verdadera pronunciación en hebreo de esto es Yehoheveh. ¿Sí? ¿Lo pueden pronunciar? Yehoheveh. ¿Sí? El puro hecho de pronunciarlo nos hace tener aliento. No podemos decir Yehoheveh. Yehoheveh. ¿Lo pueden decir? Inténtelo. Yehoheveh. Hay algo que nos llena, nada más el hecho de pronunciarlo. Yo soy el que soy. Y si cada vez que yo sea, voy a ser en ti. Eso es lo que le está diciendo. Yo soy el que soy y cada vez que yo sea, voy a ser en ti. Y entonces le dijo, si yo digo que voy a abrir el mar, voy a abrir el mar. Pero también Moisés, cada vez que tú hables, yo voy a ser tu respaldo y yo voy a hablar en ti y por medio de ti. Y tú tienes que ser tan congruente como yo. Porque yo te hice a mi imagen y con la capacidad de expresar mi naturaleza, ¿no? Porque fíjense, dice Santiago en el capítulo 5:12, y esto es bien interesante, a mí me encanta, yo creo que el libro de Santiago es uno de mis favoritos. Santiago, que también se llama Jacobo, era el hermano carnal de Cristo, ¿sí? O sea, era su hermano, hijo de la misma mamá y de José. Y el problema de Santiago es que Santiago tuvo más problemas que ninguno de los discípulos en creerle a Jesús, porque él lo conocía desde chico. Él siempre estuvo ahí, Jesús era el primogénito de su casa. Y él lo vio caminar durante 30 años y obviamente era muy duro y era muy difícil tener un hermano perfecto porque todo lo que hacía le salía bien de acuerdo a la palabra, ¿no? Pero él no reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, sino hasta que resucitó. Y cuando resucitó Jesús, Santiago se convirtió tan radicalmente
que escribió una de las epístolas más asombrosas que existen en toda la Biblia. Y dice en el capítulo 5 y en el versículo 12, dice: sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. ¿Sí? Le dijo: tú eres a la imagen y semejanza de Dios. Tú no necesitas testigos que avalen lo que tú estás diciendo para que alguien crea que es verdad lo que estás diciendo. Todo mundo te tiene que creer nada más porque lo dijiste, porque eres igual que yo. Y por eso dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Si nosotros lo decimos, lo tenemos que cumplir. Así de sencillo. Dios le dijo: yo soy el que soy. Y en ese momento en el que le dijo: yo soy el que soy, le dijo a Moisés: estoy depositando en ti mi misma naturaleza. Tú eres el que eres y nada te va a cambiar. Y tan Dios lo puso, porque piensen en esto: Dios primero pone en nosotros las capacidades y después las prueba. Eso se llama desierto. ¿Sí? Dios nos pone en desiertos para probar las herramientas que puso en nosotros. Entonces Dios le puso su naturaleza en ese día y después lo lleva a Egipto. Y entonces dijo: vamos a ver prueba número 1. ¿Sí? Avienta tu vara. Y si yo, Dios, puedo hacer milagros, tú también puedes hacer milagros. Está en 1 Corintios 12. Y entonces, ¿qué hizo? Aventó la vara y se convirtió en una serpiente. La volvió a levantar y se hizo una suegra. No es cierto, se levantó en vara otra vez, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces dijo: ok, prueba número 1. Ahora, esto que conoces, vas a ir a la presencia del faraón y lo vas a hacer. Porque no, una cosa es que lo hagas aquí conmigo, otra cosa es que vayas y le demuestres a Dios, al mundo, perdón, quién es Dios y quién eres tú. Y entonces, ¿qué hizo? Pues fue y la aventó. Y entonces resulta que los brujos del faraón también lo podían decir: ahí viene el Señor, no te rajes, yo soy el que soy y tú también. Y entonces Dios le apretó así tantito más al faraón, y dice la palabra: y cada vez que regresaba Moisés con el faraón, Dios dice en la palabra: y Dios endureció el corazón del faraón. Dijo: prueba número 1, difícil. Prueba número 2, más difícil. Pero el corazón de Moisés siempre fue el mismo. El corazón de Moisés fue el mismo cuando aventó la vara y se convirtió en serpiente, que cuando se murieron los primogénitos, porque él ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya le había mostrado el futuro. ¿Sí? Él ya era omnisciente como Dios lo era. ¿Sí? A lo mejor no lo sabía todo, pero todo lo que necesitara saber lo iba a consultar con Dios y Dios se lo iba a mostrar y lo iba a poner en la misma condición. ¿No? El otro día casé a una pareja y les decía lo importante que es la palabra de alguien, ¿no? Y entonces tomé a un muchacho de ahí de que estaba en la boda y le dije: toma, y le di 10 pesos. Y le dije: vas a ir y con estos 10 pesos vas a comprar pizzas y refrescos para todos los que estamos aquí en la boda. Y entonces me dijo, pues como que se sintió que le estaba cantando como la canción aquella, ¿no? ¿Cómo era? Hola Bartola, y te dejo estos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no? Y entonces me dijo: no, estás loco, ¿cómo crees que con 10 pesos? Ok, le dije: regrésame mis 10 pesos porque así se me han perdido muchos, ¿no? Y entonces después le dije: ahora sí, vas a ir con el de las pizzas y le vas a decir que digo yo que te dé pizzas y refrescos para todos y que yo luego se las pago. Y me dijo: así sí voy. ¿En serio? ¿Y por qué? Me dice: porque tú dijiste. Le dije: ¿así que mi palabra vale más que 10 pesos? Y me dijo: sí. Y me dijo algo bien interesante, me dijo: ¿tú eres el pastor? Y dije: ¡ay, qué responsabilidad tan grande! Pero dije: qué padre responsabilidad y qué gran oportunidad de manifestar a Dios. Porque mi palabra vale mucho. ¿Por qué? Porque si Dios todo lo hizo por su palabra, yo todo lo voy a hacer por mi palabra, y todo lo que pretenda hacer primero lo tengo que declarar y después cumplirlo. Por eso no puedo hablar a la ligera, ni puedo vivir como el mundo vive cuando dice: las palabras el viento se las lleva. ¿Cuál? Los que están casados, ¿a poco cómo se hieren normalmente? Cuando se incumplen las promesas, cuando se ofenden de palabra o cuando dicen cosas con doble ánimo, ¿o no?
Por eso dice la Biblia, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando le decimos a alguien te amo, ¿sí? Porque te amo quiere decir, número 1, te conozco. Número 2, te acepto. Y número 3, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Así como eres y sin cambiar. Como dijo Letizás, ¿no? ¿No? Y no lo podemos cambiar. Te amo es, te conozco, te acepto y daría mi vida por ti, así en tu condición de como estás ahorita. Y está difícil, ¿verdad? Hasta se borraron los monitos del chat, ¿no? Cuando le ponen los corazoncitos y no. Porque esa es la capacidad, eso es lo que Dios nos dijo. Te amo porque te conozco, te acepto así como eres de pecador y voy a dar mi vida por ti. Y la dio porque ya lo decidí. ¿No? Y Dios nos dio esa misma capacidad. Por eso Jesús dijo, las mismas cosas que yo hice y aún mayores harán ustedes. ¿Sí? Nosotros somos capaces de dar la vida por cualquiera, nada más que lo decidamos entendiéndonos a la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasa? Ay, no, yo con fulano no me junto porque no me cae bien. La verdad esa señora es bien habladora y bien chismosa, ¿no? ¿No? Pues entonces, ¿no? Antier me escribió una persona desde Panamá y me encantó, la verdad hasta pena me dio después, pero era bien chistoso porque Dios y yo estábamos platicando de eso. Dios, se los prometo, estaba yo en un tiempo de oración y Dios me decía, ama a las personas a pesar de todo, ¿no? Y entonces me dice esta persona, es que tengo 5 años de convertido y desde entonces las personas de mi oficina me hacen bullying y me ofenden y me hacen y aquí y allá y ya no sé cómo orar. Y le dije, ¿sabes que me da mucha pena? Pero ¿sabes que estas personas no conocen a Cristo porque no lo han visto en ti? Le dije, porque si tú ya sabes cómo van a reaccionar, pues ¿para qué te enojas? Si ya sabes, ¿no? Si ya sabes que estas personas tienen un vacío y se la viven hablando misóginamente de las mujeres, le dije, el único problema contigo es que te la has pasado juzgando a estas personas, lejos de amarlas, las juzgas todo el tiempo. Le dije, y el problema con ellos es que ellos son demasiado honestos porque ellos te juzgan, pero ellos sí te lo dicen, ¿no? Le dije, entonces hay de dos, o les dices lo que piensas de ellos y les empiezas a hacer bullying, ¿sí? O los empiezas a amar y empiezas a platicar con ellos de cualquier otra cosa y empiezas a conocerlos y empiezas a conocer sus motivos para que puedas mostrarles al Cristo que vive en ti. Porque esa es la capacidad que Dios nos dio. Y entiéndalo como tal, esa es la capacidad que Dios nos dio. Ayer pasamos toda la tarde juntos, Leti y yo, y fue muy padre porque es una de las cosas que terminamos platicando al final del día. Le digo, Leti, es que nuestra oportunidad es aquí en donde todo se ve negro y aquí en donde todo se ve difícil, ver a Cristo y expresarlo, ¿sí? Porque si Dios nos está permitiendo estar en medio de un problema, ¿sí? Es porque previamente dice la palabra que Dios nunca nos va a dejar pasar ninguna tribulación que sea más fuerte que nosotros, ¿sí? Y que juntamente con la tribulación nos dio la salida. O sea, ya tenemos la solución de antemano, lo único que tenemos que encontrar es a Cristo en medio de ella. Tenemos que actuar a la imagen y con la capacidad de expresar la naturaleza de Dios. ¿Sí? Por eso es un punto muy importante. Nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Yo siempre le admiro mucho esto, mi mamá siempre lo cuenta. Mi papá era alemán y militar de alto rango, o sea, no teníamos para dónde, ¿no? Y es muy emocionante porque a mí me gusta mucho el hecho de que yo me acuerdo y tengo esa memoria, mi papá nos decía, ya nos vamos, y teníamos nosotros 3 y 4 años, y yo me acuerdo de ese acto de que mi papá ya decía, ya nos vamos, y nosotros teníamos como resortes en las rodillas, y ¡pum!, nos parábamos, y soltábamos lo que tuviéramos en las manos. Nunca nos tuvieron que decir 2 veces, y nunca nos tuvieron que rogar para que nos fuéramos. Nosotros en ese momento sabíamos que lo que venía era poner los abrigos e irnos, ¿sí? Porque sabíamos que mi papá, si nos iba a dar 5 minutos, nos iba a dar 5 minutos. Si nos iba a dar 1 hora, nos iba a dar 1 hora. Mi papá era una persona que era tan fiel a su palabra, que nunca nadie al día de hoy, tiene 18 años que falleció, nunca nadie ha podido hablar mal de él. Y siempre le digo a Dios, esto es una de las cosas que yo quiero y trato de heredar todos los días de mi papá.
porque eso es algo que te refleja a ti. ¿Sí? Y no es casualidad que mi papá haya sido militar, ¿no? Porque se entendía parte de un ejército. Y ustedes y yo somos un montón de nenas que lo único que no somos parte del ejército de Dios. ¿Sí? Porque dice la palabra que nuestro amigo viene a robar, matar y destruir, y nosotros venimos a llorar, a quejarnos y a hablar con el pastor, ¿no? Entonces dicen, no, nosotros venimos a hacer daños en terrenos del enemigo, nosotros venimos a conquistar lugares para el Señor, nosotros venimos a establecer el reino del Señor, nosotros venimos a que las personas sean transformadas. ¿Sí? Ya se me fue el tiempo, pero me voy a ir con una muy interesante, porque esto es algo que muy poca gente entiende. Ahorita hacíamos el chiste de las palomas y el Espíritu Santo. Hay una escena fascinante en la Biblia. Estaba Jesús bautizándose, estaba Jesús cumpliendo con su papel. Y por segunda ocasión en la Biblia aparecen las tres personas de Dios en la tierra. El Padre, el Hijo que se bautizaba y el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo se presentó ¿cómo? En forma de paloma. Como paloma. No dice que fue una paloma que revoloteaba, no. Porque si no hubiera ido, ¿cómo se llama? Si no hubiera ido, Lola Beltrán y le hubiera hecho una canción. ¿Sí? ¿Qué hace una paloma? Ustedes lo hemos visto aquí, aunque, ¿verdad? Vuela, y cuando vuela, ¿verdad que todo el mundo sentimos el efecto del aletear de la paloma? ¿Alguna vez les ha tocado, incluso ahorita que está un poquito encerrado aquí, qué les pasaría si tuvieran un abanico? Y se refresca y todo el mundo es así cuando le ponen el abanico. Y dice, entendémoslo de esta manera, el Espíritu Santo se postró sobre Jesús dando aliento a todos los que estaban alrededor porque dicen, relájate, porque ha llegado el tiempo de los milagros. ¿Qué dice la palabra acerca de los siervos diligentes? Dice, entren al reposo de su Dios. ¿Qué hizo Jesús? Jesús cumplió con su papel y entonces el Espíritu refrescó a todos porque les dijo, ya no teman, ya llegó el Salvador. ¿Y cuándo llegó el Salvador? En el momento que se hizo acreedor al Espíritu Santo, igual que Jacob. En ese momento ya todo estaba resuelto. En ese momento ya Satanás no tenía parte en el juego, porque desde el momento que Jesús llegó y recibió el Espíritu Santo, en ese momento Satanás estaba vencido. No necesitaba Jesús ir a morir, porque Jesús era de una sola pieza, igual que Dios. Su sí era sí y su no era no. En ese momento lo único que le faltaba era el Espíritu Santo para llenarse del poder, para hacerlo. En ese momento el mundo se hizo acreedor a la salvación y el Espíritu Santo llegó y refrescó al mundo. ¿Sí? Y aquí está la parte que nos toca a nosotros. Dice Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Y lo hemos hablado muchas veces y sobre todo en las últimas semanas. ¿Sí? Ustedes son la sal de la tierra. Y lo hemos platicado el ejemplo, ¿sí? El azúcar, cuando nosotros le ponemos azúcar al café, ¿a qué sabe el café? A azúcar, porque el sabor del azúcar, ¿verdad que no sabe igual cuando le ponemos Esplenda, cuando le ponemos azúcar? El azúcar tiene un sabor propio, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nos estamos comiendo así un filetote? Así en el asador de esos que le haces y lo, ¿sí? Y le ponemos sal, ¿a qué sabe? No sabe a sal, sabe más a carne. Porque la sal tiene la capacidad de exaltar el sabor de un platillo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si nosotros somos la sal del mundo, quiere decir, nosotros somos el factor que hace que la vida de las personas sea mejor. A causa de Jesucristo. El Espíritu Santo llegó a la vida de Jesús y llegó en forma de paloma, llegó y dio un aleteo que refrescó la vida de las personas ahí. Es un efecto. Es un efecto. ¿Nunca les ha pasado que les digan, ay, es que nomás llegas y se llena esto como que de paz? ¿No? ¿Nunca les ha pasado que estamos en la alabanza y de repente cambia el ambiente? La palabra promete y dice que Dios habita en medio de su alabanza. ¿Y saben quién viene y visita nuestra alabanza? Pues el Espíritu Santo es el único que habita entre nosotros ahorita. El Padre está en el trono y el Hijo está junto con Él. Y eso que se siente, eso relajado, esas ganas de llorar muchas veces, es el mismo efecto de la paloma. ¿Sí? Nada más que nosotros no tenemos alas. Si no haríamos el mismo efecto, por eso Dios nos dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes tienen la capacidad de refrescar la vida de las personas y ustedes tienen la obligación de hacer que la vida de las personas sea mejor,
nada más porque ustedes llegaron ahí, porque Jesús está en su corazón. Ustedes son hechos a la imagen de Dios y con la capacidad de expresar la naturaleza de Dios. Si Dios nos refresca con su presencia, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ahora yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes viven de esa manera? ¿Cuántos de ustedes están conscientes de que la vida de las demás personas es mejor nada más por el hecho de que ustedes llegaron a ella? ¿Cuándo un restaurantero se siente bendecido porque ustedes llegaron y se llenan los lugares? Porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, ciertamente el bien y el favor de Dios me persigue. A cualquier lugar que yo llego tiene que ser bendecido en ese momento y tiene que llenarse por la gracia que me acompaña. Porque soy la sal del mundo. Cristo es tan evidente en mí que nadie podría negarlo. ¿Ah? Esa es nuestra oportunidad. La Biblia, antes que decir cualquier otra cosa, dice que fuimos hechos a imagen y semejanza. Desde antes de ser creados, estamos destinados a hacer bendición. Estamos destinados a cumplir con un papel. Y tenemos que dejar de orar a favor de nosotros. Tenemos que dejar de orar en contra de las cosas que nos acosan y nos atosigan. Como el otro día, vamos a orar en contra de la enfermedad. ¿Por qué? Pues si la enfermedad, ¿qué te hizo? La enfermedad existe porque tú no has llegado a Cristo a esa parte de tu vida. Mejor ora a favor de Cristo en vez de en contra de algo. Pues es como la gente que hace guerra espiritual. ¡Qué tontería! ¿Para qué haces una guerra espiritual contra alguien que ya está vencido? ¿No? Si ya está vencido, ¿para qué te peleas con él? Jesús nunca nos mandó a pelear contra nadie. Nos mandó a ser discípulos al mundo, a enseñarles a otros a vivir con nosotros. ¿Y cómo vivimos? Por gracia. Por eso dice Pablo, bástate mi gracia. Bueno, dice Dios por medio de Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Tenemos que ser tan débiles al grado que se note que Dios nos engrandece y nos hace lucir. Y cuando luzcamos le demos gloria. Porque tenemos un espíritu de poder. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amor, somos capaces de dar nuestra vida por cualquiera que decidamos amar, ¿sí? Y tenemos el dominio propio de siempre reconocer que la honra y la gloria son para Dios y que jamás nos atreveremos a robarle la honra. ¿Sí? Esa es nuestra manera en la que tenemos que vivir. De eso se trata, vivir a la imagen y la semejanza de Dios. Aquel que anda batallando, batalla por su propio gusto, porque todo ha sido solucionado, porque todo ha sido dado. A partir de ahora, es para arriba y para adelante, para atrás ni para agarrar vuelo, dicen. Y si no, pregúntenle a la esposa de Lot, ¿no? ¿Sí? Curiosamente se convirtió en una estatua de sal. Prefirió disfrutar el sabor de su pasado y de saber que tenía la razón, en vez de vivir su futuro en las manos de Dios. Estatua de sal. Qué triste, ¿no? Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad y nos recuerdas día a día, Señor, que es nuestra oportunidad y es nuestra responsabilidad, Señor, el vivir, Señor, a imagen y semejanza tuya, Señor. Es en tu semejanza, Señor, en donde tenemos que profundizar, Señor, en el no pensar qué es lo que harías tú, sino en estar seguros que fue lo que hiciste, Señor, y cómo lo hiciste para que solamente te imitáramos, Señor. No nos permitas vivir de pensamiento, Señor, sino permítenos vivir de acción constante, con la conciencia de tu espíritu, con la dimensión de tu amor, Señor, y siempre reconociéndote, Señor, como prioridad de nuestras vidas. Te damos gloria, Señor, te damos honra, Señor, y te pedimos, Señor, mantente en nuestro corazón, mantente en nuestro pensamiento, Señor, y permítenos, Señor, imitarte en todo lugar. En el nombre poderoso de Jesús, amén.